Estamos a la espera, todavía ya empiezan a arrojarse resultados del PREP. Obviamente depende mucho de cómo se capturan las casillas, que se empiezan a dar estos resultados. Pero va el 0.08% de captura, y aquí en ese 0.08% de captura, pues Jaime Rodríguez todavía se mantiene en una baja votación. Hay que ver de dónde son las votaciones y a qué corresponden, porque nos hacían llegar, por ejemplo, la fotografía de una de las casillas y nos dicen que la diferencia es pero no, es una diferencia brutal, pero brutal. Es una diferencia que habla de algo así como 438 votos para el Bronco, 112 para el PAN, 49 para Ivonne Álvarez para el PRI, 1 para Morena, 1 para el PT y 7 nulos. Esto es en una casilla de Contra y La Silla. Esa es la votación que nos hacen llegar. O sea, es una diferencia, digamos, ahora sí que abominable. 438 el Bronco, 112 Felipe, 49 Ivonne. Esos son, o sea que el tema es difícil todavía de decir si tenemos como muestra nomás una casilla, o sea, como no podemos estirarlo para pensar que eso vaya a ser lo cierto, ¿no? Pero el problema es que hay una expectativa ya. Toda la gente se está pronunciando porque ya ganó, pero incluso los medios de comunicación, incluso aquellos medios que lo han denostado también. O sea, aquí está la pregunta de por qué si las encuestas de salida dan por ganador por un gran margen al Bronco, por qué en la página oficial donde se está dando el conteo y Ivonne Álvarez va ganando. Bueno, pues porque va el 0.08% de los votos computados. Evidentemente hay lugares donde la candidata del PRI podría estar teniendo un mejor resultado y habrá otros donde la diferencia, como esta que señalábamos aquí de una casilla en particular, la diferencia es muy grande y es en favor de Jaime Eliodoro, ¿verdad? Entonces, lo que sí parece ser es que por lo menos en las encuestas de salida que se reconocen todos, o sea, Milenio, por ejemplo, pues mandó a hacer sus encuestas y a partir de eso hace las acotaciones el arquitecto Benavides de que pues le favorecen a Rodríguez Calderón. TV Azteca mandó a hacer las propias, igualmente dan por sentado que Rodríguez Calderón mantiene una diferencia que es irreversible. El Norte hace también la suya y reconoce una diferencia en favor de Rodríguez Calderón. Es decir, todas las encuestas de propios extraños pues le reconocen una diferencia y pareciera ser que al final de cuentas ese va a ser el resultado de la elección. Y el hecho de que Ivonne Álvarez haya dicho que reconoce que la elección está apretada, pues no te habla más que de que las actas que le están llegando de las casillas de parte de sus representantes, pues no le favorecen. Yo diría que por ahí va más o menos el... Sí, es impresionante y contundente la victoria, pero lo seguimos haciendo por una vía indirecta. Si nosotros acostumbrados al fin a ver a los medios de comunicación como las verdades absolutas, sobre todo estos medios de comunicación que en las últimas semanas hicieron y dispusieron de la opinión pública en términos de lucha enconada, puesto que era muy evidente el impulso que uno y otro traía en favor de un candidato. Estos medios de comunicación han impulsado en buena medida una política de comunicación en la que lo formal y oficial, en este caso
el dictamen de la Comisión Estatal Electoral parece que pasaría a segundo término. Nosotros mismos nos hacemos eco de esa ola, ¿no? De que, bueno, finalmente hasta los que impulsaban la candidatura de Ivonne como multimedios está reconociendo ya el triunfo. Televisa mismo, López Dóriga, lo está haciendo lo propio, y eso crea ya un clima de festejo. Ya salió el Bronco, Fernando Elizondo, su mancuerna más cercana en las últimas semanas. Es prácticamente ya, como decía, evidente, más que evidente el triunfo. Y el otro elemento importante aquí que hay que destacar es, bueno, nosotros habíamos hecho un cálculo cuando habíamos arrancado esto y en la planificación previa de transmitir 12 horas, que significaban para nosotros un esfuerzo también grande, transmisión continua, en vivo, porque nos imaginábamos que el escenario era una disputa mucho más reñida, mucho más cerrada, que iba a llevar a cabo impugnaciones seguramente y que iba a desencadenar en varios días más adelante una batalla legal quizá, etcétera. Pero pues parece que todo está en paz, no hubo mayores conflictos, qué buena noticia. Y por otro lado, el margen de victoria es lo suficientemente holgada para ya no dejar margen, valga la redundancia, de que haya posibilidades de bueno, yo creo que esto que mencionabas con respecto a la posibilidad de que todavía pudiera haber por ahí alguna reacción, un coletazo dinosaurico, para usar la metáfora con la que los priistas casi siempre pues aparecen ante quienes queremos representarlos como una imagen de anquilosamiento, pues pudiera representarnos. Entonces, en ese sentido, alguien me decía, oye, pero ya sí, como dijo aquel, el fin de la historia ya nos alcanzó. Y lo emocionante, parecería que la emoción comienza a llegar a su fin, puesto que la transmisión, este espíritu que les decía de emoción y de incertidumbre, está viniendo a menos, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, en el caso de que resultara como se va viendo, y parece ser que no va a ser de otra manera, un elemento súper importante que me parece a mí muy, muy digno de ser subrayado es que esto representa una derrota hacia las televisoras. Es decir, es un triunfo de los medios alternativos, de las redes sociales, frente a los que se habían adueñado del espacio electoral y que a través de sus campañas mediáticas habían posicionado a sus candidatos hasta convertirlos incluso como presidentes de la República, ¿no? Hoy, a través de las redes sociales, se pudo construir una candidatura que fue paradigmática con todo lo que eso implica, porque además los gastos de campaña, entre lo que pudo hacer Jaime Rodríguez Calderón vía redes sociales frente a lo que hicieron sus oponentes en los diferentes medios, pues hay una diferencia de mucha lana en medio. O sea, hablábamos la vez pasada de que el conteo hasta finales de mayo para los candidatos oficiales, los que tenían presupuesto público, llegaba por ahí de los 150 millones de pesos, y por el otro lado pues había un gasto por abajo de los 10 millones, o sea, entonces una campaña es posible, ¿no? Es que es fundamental esto que acabas de decir, es decir, para quienes están en otras latitudes fuera de Nuevo León, la manera en que los medios de comunicación han controlado el espectro, la voluntad popular y todo, ¿no? Es impresionante. Nosotros tenemos a nivel nacional el ejemplo de Televisa. Aquí era más centrado en la medida en que
dos grandes monopolios hegemonizaban y prácticamente, o sea, Multimedios del Norte, prácticamente era difícil salir de ese espectro. Yo creo que la ganancia tiene que ver sobre todo porque un medio, en el caso del norte, refuerza su legitimidad, sale victorioso, si lo vemos así en regla de tres simple, como dice aquel. Pero por otro lado, lo que está presente también es que es esta sensación que, por cierto, en las últimas semanas se había hecho manifiesta de una lucha contra lo que se llamó la telebasura de, pues no solo Multimedios, se hacía extensiva también a Televisa y a Televisión Azteca, etcétera. Puede transitar y puede crear la generación de nuevos contenidos, la posibilidad también de transitar hacia nuevas tecnologías. Ya hemos hablado del papel que han jugado las redes sociales, pero qué tal si en vez de estar estableciendo un nivel de vínculo con la tele, que siempre la tele se ha significado como un diálogo muy unilateral, ahora empieza a ser un diálogo de ida y vuelta. Entonces yo creo que las expectativas que se abren solamente en el terreno de la comunicación son enormes, más allá de que hay un nivel que se reduce, no sabemos en qué nivel, pero creo que podría ser considerable, este nivel de perversidad, ¿no? Hablo bien de ti si va por delante una cantidad de recursos en favor de los medios, sobre todo los electrónicos. Y esto varía a partir de pues no podríamos decir que de a partir de mañana, pero digamos de aquí a finales de mes. Recordemos que la toma de posesión es la primera semana de octubre del nuevo gobierno, y a partir de entonces podríamos estar arrancando una nueva etapa, pero desde luego que casi siempre los tiempos se adelantan, pues hay un proceso de transición, hay un proceso de cogobierno a la hora en que se acerca el cambio de mandos, ¿no? Y entonces ese dato es fundamental. El otro que tendríamos que pensar es el que hemos venido platicando a lo largo de esta transmisión, que es el de los grupos, la recomposición de esta partición que se lleva a cabo entre los potentados de la localidad y el nuevo pacto social, el nuevo bloque histórico que tendría que acompañar a los segmentos apoyadores del Bronco, que tendrían ahora un mínimo reclamo y una mínima expectativa para que lo que había sido esta distancia entre poderes económicos aliados a los poderes políticos pudiera disminuir considerablemente y buena parte de lo prometido también se haga realidad. Digamos, aparte de que ahorita ya los memes están desquitando brutalmente, sobre todo de Benavides y compañía. Y el payaso ya sí, ya vi que hay un meme en el que aparece un payaso cargando a Ivonne Álvarez, o sea, con esa frase coloquial de te cargó el payaso, ¿no? Bueno, yo lo que quería hacer, por lo que había hecho el comentario también, era en función del rol que pueden jugar escenarios como como el que nosotros hemos intentado, que nos arrojamos al vacío, digamos, con la intención de hacer una propuesta diferente de medio alternativo de comunicación en el que se prestaba mucho también para la interactuación, porque la gente podía comunicarse con nosotros a pesar de que eran emisiones grabadas a través del Facebook, y podíamos tener comunicación con todos y recibir sugerencias y demás, de donde se deriva la participación de Delia Weber con nosotros y algunos otros más, ¿no? Creo que este tipo de propuestas tendrán que replantearse para poder, digamos, permanecer y seguir abriéndose camino como lo hemos venido haciendo nosotros. Creemos que, yo creo que seguramente deberán llegar más y podremos en algún momento replantearnos la idea esta de si los medios estos tradicionales son los que vamos a seguir reconociendo como los portadores de la opinión pública. Porque si te acuerdas, en algún momento aquí en una entrevista decían, es que las encuestas
populares dicen una cosa y las encuestas de los líderes de opinión jalan en otro sentido, y entonces uno diría, bueno, pues entonces no son líderes de opinión, ¿no? Si nadie quien les haga caso, entonces no son líderes de opinión. Lo esperado sería que si es líder de opinión, la gente siguiera a esos líderes, y parece ser que se movían, los reconocidos líderes de opinión se movían en sentidos diferentes. Bueno, ese es el otro dato importante. Si lo trasladamos del marketing político, y no triunfas con el apoyo del aparato mediático, sobre todo de los medios electrónicos, representados, como decía, que la sumatoria de multimedios, más Televisa, más TV Azteca, más Radio Alegría, con sus estaciones de radio. Claro. Si tú no haces que todo esto que se supone es lo que norma el criterio de toda una comunidad, entonces quiere decir que un segmento fundamental y ahora mayoritario de la población ha transitado hacia los otros medios, que son los electrónicos. Si la candidatura triunfadora en este proceso lo ha logrado, apoyados casi exclusivamente en los medios de la cibernautez, valga este término, pues entonces esto quiere decir que ya lo otro ya no tiene validez mercantil, y entonces estamos hablando también del desplome o una tendencia de que estos medios ya no van a tener el mismo nivel de valor y de precio a la hora que quieren ofrecer sus productos. Los mercadólogos van a ver más atractivo entonces hacer sus campañas en los medios alternativos por la vía de las redes sociales, ¿no? Es decir, mejor me anuncio en Facebook o en Twitter, o creo segmentos de promoción de esa ruta que me posibiliten mayores clientes, y sobre todo pues un tipo de cliente mucho más con mayor nivel de consumo, qué sé yo. O sea, ahí hay en ese sentido muchos estudios que segmentan el mercado, y entonces estaríamos hablando de que el equilibrio comienza a darse también por el terreno del desarrollo de las tecnologías, y trae aparejado toda esta renovación en términos de la digitalización de los canales abiertos, por supuesto, pero sobre todo del uso de redes digitales. Ahora, esa es una parte, ¿no? El de la mercadotecnia electoral, pero está, y la de medios de comunicación, pero está otra parte que me parece también importante rescatar, que es la que tiene que ver con la reconversión de los partidos hacia su interior, porque lo que queda claro, si es que este resultado se confirma en definitiva, es que la forma en la que han venido haciendo política los partidos no es digna de aprobación de parte de los ciudadanos, y entonces los partidos tendrán que replantearse cómo le van a hacer para poder tener un impacto entre la ciudadanía, incluso cómo le van a hacer para seleccionar en el futuro sus próximos candidatos. O sea, porque ahora el proceso en el que se seleccionó la candidata del Revolucionario Institucional fue muy cuestionado. Igualmente fue cuestionado el proceso mediante el cual el candidato de Acción Nacional se eligió. Es decir, no cubrieron las expectativas ni siquiera hacia dentro de sus militantes. Entonces era difícil que en esa condición que ya se planteaba adversa por sí misma, afuera tuviera una repercusión diferente. Entonces creo yo que este es un elemento también que tendrá que replantearle a los partidos políticos su forma de actuación y su replanteamiento de las plataformas políticas con la ciudadanía. Y en Nuevo León tendrá que plantearse seguramente un escenario muy interesante, por cuanto hace a que podremos ver una disputa real por alcanzar los favores de los ciudadanos en cuanto a iniciativas, en cuanto a simpatías, y creo que estamos en la alborada de un proceso en el que los ciudadanos ya se comprometieron, es decir, emitieron su voto, decidieron que fuera un candidato, y ahora resulta que van a tener que consolidar a ese nuevo funcionario
porque va a necesitar un respaldo importante si es que así es, pero además va a necesitar mucho apoyo. O sea, no es lo mismo ser un buen candidato que ser un buen gobernante. Lo decía hace un rato Fernández Noroña, no nos vaya a salir como Fox, que nos salió un estupendo candidato y un pésimo gobernante, ¿no? Bueno, estoy viendo los resultados del CIPRE, que es el equivalente al PREP de nivel nacional. Aquí a nivel estatal es el CIPRE. Está muy lento, están apenas hablando del 1% y bueno, todavía no se reflejan bien en estos resultados. Vamos a seguir haciendo la transmisión y si vemos que está demasiado lento, a lo mejor vamos a tener que interrumpir por ahí antes, porque ya los que sí se adelantaron son estos resultados de las encuestas de salida, que ya de alguna manera reflejan las tendencias de una manera más abarcante o con un porcentajes, calculando porcentajes mucho mayores, aunque obviamente es un cálculo, pero coinciden tanto cuando están bien hechas, como parece ser que así es, que los resultados por ahí andarían, ¿no? O sea, ya se está hablando que hay una diferencia que rebasa el 10% y entonces es para nosotros una diferencia bastante holgada. Pues sí. Ya hay, alguien decía que festejos en la macroplaza, y también alguien decía que van a festejar. Pues bueno, el triunfo, el enemigo principal era el bipartidismo. El bipartidismo, creo que ya sabíamos, está trastocado, herido de muerte desde hace una buena cantidad de meses. Lo que no sabíamos era la diferencia y no sabíamos tampoco si el candidato independiente tenía fuerza suficiente para hacerlo. Ahorita ya mostró su músculo, ya mostró su brillo, como buen corcel, y pues nos está dando la prueba de que esto puede ocurrir y puede significar de ejemplo, puede pasar a ser un ejemplo para que se intente en otras latitudes, en otros estados de la República, y en especial como lo que significaría de ejemplo para la candidatura presidencial del 2018. Lo que aparece aquí todavía, como sí, les digo, con es el 1 preliminar. Y aparece ya en el 27% y estacionados Felipe y Ivonne en el 29 y 38, o sea, es como arrancaron con el 0.08 y ahí ya no se movieron, y el que se sigue moviendo es con la lógica aquella del viejo refrán de que el que alcanza gana. Parece ser que por ahí se va el resultado final de la elección. Quería señalar además que según los datos que tenemos a estas horas, gana Monreal también en el Distrito Federal, gana en la delegación Cuauhtémoc, gana Monreal, lo cual posiciona a Morena de manera importante en el Distrito Federal. Con solamente esa delegación, todavía faltan resultados, pero aparentemente esa ya quedó claro, gana Monreal. Además tienen escaños conquistados ya en la legislatura también del Distrito Federal, lo que hace que Morena se consolida como una alternativa y además se perfila como un seguro y cierto competidor para el 18. Andrés Manuel abre paso con su partido, que creo que es un dato muy importante. No sé si se alcanza a escuchar, pero lo que sí sé... Acércale el micrófono. Bueno, mientras te colocan el correspondiente micrófono, el otro dato importante es que no es solo el concepto del bipartidismo que queda derrotado, sino también es el miedo que se suponía se creaba cuando se hablaba del peligro, aquello que se supone funcionó contra López Obrador, que era el populismo. O sea, parecería que cuando la palabra, como cuando los comunistas, ¿verdad?, parecían como los que se comían los niños, ¿verdad?, o que quién sabe qué significaba. Comunista era un estigma, ¿no?, que te pegaban en la frente y para que te lo quitaras, quién sabe qué significaba, pero sí, era como algo raro, malo iba a ocurrir. Vino aquí a endilgarnos el San Benito, bueno, al candidato por supuesto, pero a los ciudadanos neoloneses, Felipe Calderón, a decir cuidado con un personaje como Jaime Rodríguez, porque los populistas es un peligro para México, en el Nuevo León en este caso. Lo mismo, toda proporción guardada, vino a decir Diego Fernández Ceballos,
Y bueno, esto es un mentis también, ¿no? Es una prueba de que ya no tiene éxito, ya no avanza más ese argumento. Hay un nivel, pues, de poner atención o de cantar o irte por matizar este tipo de conceptos. Mira, ¿no? voy para darle continuidad también a tus conclusiones, así sean provisionales. Desde luego que por mera formalidad pues habrá que esperar el resultado oficial, pero ya con todo lo que hemos estado viviendo en esta jornada nos damos cuenta de 4 cosas. Uno, que la guerra sucia a veces es un boomerang contra quien lo opera. 2, que el sistema de partidos en México está en crisis y eso implica que la descomposición puede abarcar no a uno, sino a todos los sistemas electorales, sistemas de partido, sistemas incluso de hacer política en México. Creo que estamos viviendo una experiencia desconocida hasta ahora para el mexicano, y es que hay vida política más allá de los partidos políticos. 3, y esto es lo más importante para mí, el caso de Nuevo León tuvo condiciones muy sui generis, es decir, condiciones muy peculiares por las características de un candidato excepcional en muchos aspectos, como lo fue Jaime Rodríguez, porque había un hartazgo social generalizado, porque las condiciones nacionales tendían la balanza en favor de un cambio radical, pero hay que tener también cuidado todos aquellos que quieran practicar al noviciado de toreros, que no es tan fácil la vía o la ruta del independiente, ¿eh? Y va a haber seguramente mucho adinerado que va a querer repetir la hazaña de Jaime Rodríguez en Nuevo León, y no es tan fácil. No, claro que no. Y 4, con eso termino estas conclusiones provisionales. Hay que pensar también que vale mucho la ideología y los valores que sostenga un candidato. Hay de valores a valores, no todos pesan lo mismo, y en una coyuntura histórica no todos los valores tienen la misma ponderación. ¿A qué voy? No es cierto que ya se acabaron las ideologías y que ahora basta con reflejar lo que piensan los ciudadanos. Sigue habiendo una necesidad de pensamiento de izquierda que tiene que imperar no solamente en Nuevo León, sino también en todo México. Una izquierda nueva, renovada, una socialdemocracia que aglutine a todas las clases sociales, pero que también le dé beneficios a quienes más los necesitan. La pobreza sigue imperando. Quizá hubo un avance democrático en México en esta elección, eso lo vamos a evaluar más adelante, pero la desigualdad se mantiene, la pobreza se mantiene, la falta de oportunidades de las nuevas generaciones se mantiene, y no hay que perder de vista que ante todo está primero el bienestar social de la gente, y después vamos a ver las abstracciones de lo que implica la democracia y la formalidad de los avances políticos y todo lo demás. No hay que olvidar que la gente es primero, ese era el lema de un candidato que lo está intentando por tercera vez y seguramente lo va a volver a hacer, pero la gente es primero, y cuando hablamos de la gente es que los pobres tienen que recibir una mayor atención y el mayor beneficio en una economía que está en crisis, que está en decadencia. Se nos están hundiendo muchas oportunidades de trabajo, la industria está paralizada, el comercio requiere de mucho que el gobierno lo aliente, pero que también dejen libre al buen empresario, al buen emprendedor, al buen innovador. Nos roban las ideas a los que son innovadores, se están pirateando las propuestas que se hacen en el ámbito empresarial para después convertirlas en productos o artículos políticos, y eso no se vale. Y termino nada más diciendo, me parece que hay mucho por hacer. Me parece que ya pasó la contienda electoral, ahora sigue la contienda política, claro, y la contienda por acabar con la desigualdad imperante.
Y además, pues bueno, efectivamente en esa ruta, de aquí a que se tome posesión, es la construcción de una nueva forma de establecer alianzas, de recomponer, no esto que a veces se llama en los juegos la cicatrización, porque aquí no, más que cicatrización, no tienes nada que cicatrizar. No. Tienes que reacomodar, tienes que elaborar nuevas alianzas y también ver si las fuerzas y los intereses creados que apoyaron a la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón, algunas de ellas pues van a querer, como tradicionalmente se ha estilado, sacar beneficio creyendo que el pastel es casi, si no todo, para ellos una parte sustanciosa. Y entonces ahí también está por verse si los intereses que siempre se cuelan y que evidentemente a lo mejor al principio estuvieron presentes y siguen ahí como los grandes apoyadores, van a querer cobrar doble, triple, factura. Y no factura, como luego se dice, y no, pues bueno, ahí va a haber, digamos, es obvio que va a tener que haber un nivel de deslinde, primero porque no caben todos, ¿no? Como luego se dice, y porque también hay que darle a cancha y poder a las expresiones que se manifestaron y que no necesariamente, más bien diría que no pusieron dinero en efectivo, y que parecería ser que en el pasado ese era el código, y ahora los códigos no pueden seguir siendo los mismos en campaña y con respecto a lo que puede ser gobernar. Ya no es la pirinola del se lleva todo, ni el ver al gobierno como un botín. Ni siquiera Pancho Villa, que era el revolucionario, aunque muchos no lo acepten, historiadores incluso de prosapia. Pancho Villa era muy cuidadoso, que cuando invadía una plaza no debían de robar. Carrancear significaba robar. Era otra cosa. Era otra cosa. Otro estilo. Era, ¿no?, otro estilo. Lo que hacía Villa era meter una administración, meter orden en su propia gente, y la División del Norte eran los más cuidadosos a la hora de tomar por asalto cualquier ciudad o cualquier estado. Entonces, no estoy haciendo ningún tipo de comparación, porque hay de broncos a broncos. Lo que estoy diciendo es, uno, hay que pensar que quienes te ayudaron en la campaña no necesariamente son los mismos elementos que te pueden ayudar estando en el gobierno. Así es. Así es, eso es importante. Y que si hay cadillos que uno va teniendo que levantarse porque se le van pegando en las piernas de los rancheros cuando va arando, hay que también limpiarse los cadillos porque estorban para gobernar, y debe de tener, como todos los candidatos, cadillos que debe de quitarse Jaime Rodríguez. Y una última cosa, y me parece la más importante, hay algo que tú mencionaste con mucho acierto, y que es todo este periodo de transición. El acta de entrega-recepción es un proceso que parece meramente administrativo y que hoy toma una preponderancia fundamental. Estos próximos meses Jaime tendrá que ver en la transición del gobierno de Rodrigo Medina al gobierno de Rodríguez Calderón algunos aspectos que van a ser torales. Primero, que le entreguen las cuentas claras. Segundo, que se tenga que proceder sobre quien se tenga que proceder, y que se inicien las averiguaciones previas sin mayor dilación. Y tercero, que hay que tener cuidado, porque una cosa son las averiguaciones previas y otra cosa es la venganza. Y en política se extreman las pasiones, se extrema también la violencia verbal. Fue una guerra sucia, en algunos casos muy justa, en otros casos muy injusta, pero hay que también ser magnánimos en la victoria, y tener cuidado de que las transiciones se hagan de manera tersa y donde sean incluyentes todos los equipos. Yo tendría que decir que no ha terminado la historia. O sea, si Ivonne Álvarez fue cauta en su declaración, reconociendo que está reñida la competencia, el PRI está diciendo que ganaron la elección, el partido está diciendo que ganaron la elección, que ellos ven en sus números, ven a Ivonne como la ganadora en la contienda. A tribunalizar Yo creo, resultado. Y no sabemos cómo se va a aportar la Comisión Estatal Electoral tampoco. O sea, aquí el tema está en la recolección de las actas, la entrega final en la comisión,
y el registro que tenga cada uno de esos. Este proceso tiene que ser muy cuidadoso, esta parte final, porque si se conforman con las encuestas de salida y luego las actas no las entregan, va a ser un lío. Ellos tienen que ser muy cuidadosos en cuanto a que tienen que mantenerlas porque son las pruebas de la victoria, pero en el PREP con el 0.34% que han avanzado ahí, Felipe Calderón ya alcanzó al PAN, o sea, ya el PRI y el PAN no se mueven, y él sigue avanzando. Felipe Jesús. Felipe de Jesús, perdón. Sí. Felipe de Jesús Cantú. Soy al PRI. No. Calderón alcanzó al PAN porque él era en los primeros .08. Rodríguez Calderón alcanza a Felipe, y que se queda estacionado en segundo lugar, y va sobre Ivón. Otra vez con la lógica de que el que alcanza gana, ¿no? Caballo que alcanza gana, dice el dicho. Entonces, nunca mejor dicho como ahora. Nunca, sí, pero el tema es que mientras que Ivón fue cauta respecto a su candidatura, dijo ganamos Monterrey y ganamos Guadalupe, ahí sí fue echada para adelante. Felipe de Jesús dijo me voy a esperar a las cifras oficiales, pero tenemos datos alentadores porque vamos a hacer la mayoría en el Congreso. Sí. Y ahí se tiró para adelante, no en su candidatura personal. Nuestro amigo Gerson Gómez dice que si María Julia Lafuente y el arquitecto Benavides van a ser relevados o van a retirarse permanentemente. Esto lo comenta Gerson Gómez. Pero bueno, regresando a lo que comentabas, yo me acuerdo que me llamaba la atención que una de las frases de campaña más recurrentes en una etapa de ella, del Bronco, fue la palabra, utilizó la palabra meritocracia. O sea, ya lo rebasó a los dos con el 30. ¿De quién es esa? Este es el del CIPRE, 35.77% para el Bronco, 33.68 para Ivón, 27.24 para ¿Con cuántas Felipe. Casillas? Déjame ver. Porque todavía el porcentaje es muy pequeño. .44. Sí, sigue siendo muy. Pero bueno, nomás para cerrar la idea, la idea de Jaime Rodríguez Calderón en campaña es vamos a contratar los mejores, y habló, como decía, de utilizar el criterio de la meritocracia. O sea, van a estar los mejores, vamos a escoger los mejores por encima de que sean los amigos o por encima de que... No estoy muy seguro de que entendamos lo mismo por meritocracia, ¿verdad? A lo mejor yo creo que él se está imaginando ese concepto como una variante de la que yo al menos considero más cercana, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahí estaría la construcción y la dificultad en todo caso de llevar a buen término la construcción, que a veces no es fácil, de un aparato que tiene un grado enorme de complejidad y de acomodar al mismo tiempo no solo los mejores, aunado a el equilibrio en términos políticos. ¿Cómo equilibrar entre la fuerza de Elizondo y los otros factores que tú pudieras decir? ¿Quiénes serían los que me detendrían la lucha contra las televisoras, por un lado, contra los grupos inmobiliarios que están haciendo aquí, contra los contratistas que van a querer una comisión, digamos, con los que sentimos que son los poderes fácticos en la entidad? Mi impresión es que los poderes fácticos rebasaron el terreno del juego, se involucraron como jugadores, y lo que aparenta que va a suceder a raíz del resultado es que cada quien se va a poner detrás de las barreras correspondientes de nuevo, y vamos a dejar que estén en la cancha los que les corresponde jugar realmente. Porque miren, un medio de comunicación, como todos debemos de saberlo, me refiero a los medios de comunicación masivos, no a los alternos como donde estamos ahora aquí en 15 Diario. Pero los medios de comunicación convencionales tienen una responsabilidad social muy alta, y a veces se les olvida que son empresas pero con responsabilidad social. Es decir, sí están ahí con fines de lucro,
pero siempre tienen que estar con un ojo al gato y con otro al garabato. El gato es la generación de ingresos propios y el garabato es tener cuidado de no ser irresponsables a la hora de emitir editoriales, puntos de vista u opiniones con respecto a actores políticos. Hay que medirse, hay que tener cuidado, porque si no, esto lo decíamos hace rato, es un boomerang que se le revierte a la legitimidad o al prestigio o a la calidad informativa de ese medio de comunicación. Yo creo que hay lecciones donde todos vamos a tener que aprender. Claro. Y desde luego que también hay responsabilidades que van a tener que subrayarse ahí muy claro. Se va a encargar la propia opinión pública de decir, este lo subrayo y a este lo tacho. Y una cosa con la que termino, que es una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. Nunca como en esta ocasión habíamos visto una diferencia entre los dos conceptos. La opinión pública por un lado, traducida en votos, y la opinión publicable, con intereses de grupo, con intereses empresariales muy peculiares, pero que no representan la voz del pueblo. A veces dejaban que la voz del pueblo fuera solamente secundario y que la voz de los medios fuera la voz de Dios. Y ya vemos que Dios se las venga tarde o temprano y fue evidente, a los infieles. Fue evidente en el descrédito, desde que se comenzaron a generar también respuestas inusitadas, ¿no? Llamadas, sobre todo por la vía de las redes. Es un linchamiento moral también ante los medios, ahora los medios de comunicación. No un exceso, pero también hay que evitar los excesos de los linchamientos públicos, ¿verdad? Se trata nada más de reencauzar las tareas que cada uno está desempeñando, los medios de comunicación por un lado, el gobierno por el otro, la sociedad civil por otro lado. También hay responsabilidades y obligaciones por parte de los ciudadanos que hay que tener cuidado. Las redes sociales no son tampoco un medio para vengarse o un medio para hacer revanchas o un medio para poner en su lugar como justicieros anónimos. Las redes sociales son para iniciar un diálogo, para darle continuidad a un debate y para finalmente que se convierta eso en una arena pública de discusión de ideas. Ojalá esto vaya a aprender en esa ruta, ¿no? Aquí estoy viendo un anuncio tipo meme de los Broncos, Bronco Independiente. Llaman a celebrar en la Macroplaza a las 10 de la noche, a celebrar Broncos. Yo me acuerdo cuando ganó Canales, que resultó pues el primer candidato opositor que alcanza la gubernatura. El festejo fue muy reducido al Hotel Ancira, o sea, como que no, el festejo no fue un volcamiento popular y difícilmente... Porque había temor que además se volviera una insurrección popular. Pero tampoco daba, pero como que también no da para tanto. No, el ánimo no estaba desbordado. Y eso, bueno, cuando se compara a veces con lo que fue el triunfo, tampoco en el caso de Calderón, del de Fox sí hubo un poco de expectativa, ¿no? Sí. Porque significaba dejar atrás los 70 años del PRI, ¿no? Y la lucha contra el mismo Canales, el de la primera elección que perdió, al Canales que gana la gubernatura, ni siquiera como candidato, ¿verdad? Ni siquiera, la lucha de Canales más importante fue postelectoral, la lucha que ya en realidad no la encabezó Canales, sino Javier Livas y un grupo mucho más amplio, como decíamos en la transmisión al principio de esta jornada, como en aquel momento fue una sumatoria que llegaba, que era así expresión de un grupo de gente, de los llamados insurgentes electorales, pero a los que se agregaba también grupos de sectores de izquierda y representativa de otro tipo de movimientos, no necesariamente electorales, pero claro, que sí ya estaban fastidiados del predominio del partido único, hegemónico, como le llamamos entonces, ¿no? Entonces, aquí esta convocatoria a la celebración es también una singularidad, ¿no? Bueno, lo vimos en el cierre de campaña en la Arena Monterrey, que ya estaban, alguien decía que era como que un acto un tanto religioso por las características con las que se llevó a cabo, ¿no? De levantar las manos y de dirigirse, pareciera que sea casi traer a la mamá y a que se viera
O sea, un tipo predicador en acción, Ojalá ¿no? no pase eso ahora, ¿eh? Ojalá y no ocurra esto. Bueno, digamos, el triunfador tiene derecho a eso Claro, y más. La cosa claro, es claro. hasta dónde esta idea de vincular al dirigente con sus partidarios quiere seguir una ruta caudillesca o una ruta del iluminado, o la ruta... Eso sería lo peor que pudiera suceder aquí, que nos las creyéramos todos. Y acuérdense que Redentor ya no existe. Pero fíjate que hay muchas cosas que a nivel nacional incluso van a impactar en el encanto o desencanto de las cosas. Cuauhtémoc Blanco se está declarando vencedor en Cuernavaca. Pero no traía buena expectativa de voto. Se está declarando ¿Se ya como algunas copas? Pues no sé, se está declarando ahí. Pero imaginémonos ese escenario así, con personajes dispersos en el país que gozan de simpatías ciudadanas, que son llevados al poder precisamente por eso, y que empiecen a hacer barbaridades. Ahora, también una cosa, para medir, como bien dices tú, se acaba de llevar Morena la delegación más importante en población y en recursos, si es que se confirman los resultados, la delegación más importante de la Ciudad de México. Y eso tiene muchas implicaciones, tanto económicas como para el propio titular de la delegación, porque pues automáticamente se convierte en el precandidato puntero, para la buena. Sí, para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es también un voto de castigo para Mancera y para lo mal que gobernó el PRD allá en la Ciudad de México. Se está anunciando también como ganadora a Xóchitl Gálvez en Hidalgo, en la delegación Hidalgo. Sí, o sea, los contrapesos están fuertes en el Distrito Federal. Sí, va a ser muy interesante lo que va a ocurrir ahí, ¿no? Claro, va a ser muy interesante, hay que esperar también mañana. Y el recuento en realidad es sumatoria de estados y de Congreso, del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, y esto hay que verlo en un contexto integral. Es decir, no porque ganó un independiente en Nuevo León, vamos a echar a doblar las campanas a rebato, porque a nivel nacional, lo decíamos, sigue peligrando el país en muchas zonas. Claro. Sigue siendo todavía un polvorín muchos estados de la República. Complicadísimo. Sigue siendo muy complicado de gobernar. Y lo que a mí no me gustaría, pero eso ya es a título personal y es una opinión subjetiva, es que le alcanzara la mitad más uno al Ejecutivo Federal para poder gobernar a sus anchas en la segunda parte de este sexenio, que quiere decir en los próximos 3 años. A mí lo que me gustaría sería un Congreso perfectamente dividido, un Congreso donde no imperara el PRI ni los partidos satélites como el Verde, y mucho menos el partido de Elba Ester, y que estuviera cualquier otra fuerza política que hiciera contrapeso a las decisiones del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque la división de poderes hoy, en este momento, es más importante que nunca. Creo que si no hay que echar reversa, sí hay que tener cuidado con unas reformas que a la mayoría de los ciudadanos no nos conviene que se aplique, y para eso es necesario un gobierno que haga contrapeso, un congreso que haga contrapeso al gobierno federal, al Ejecutivo. Yo esperaría lo mismo, la verdad, tengo esperanza ciega porque no tengo ningún referente para plantearlo de otra manera, pero sí tengo mucha esperanza en que el Congreso se pueda equilibrar, que el mal gobierno que se ha venido desempeñando en estos últimos 3 años reciba el castigo que se merecen las urnas, y que podamos tener una figura de contrapeso para que el Ejecutivo no pueda seguir actuando tan impunemente como lo ha hecho hasta hoy, y que entonces empecemos a ver un ejercicio de política y de gobierno diferente. Y además, si se confirman estos resultados, que parece ser que en Sonora también hubo voltereta,
si se confirman así los resultados, estamos entrando a un escenario totalmente distinto de la política nacional que no habíamos vivido jamás. Jamás, así jamás. Es. Nomás para repetir los resultados, ¿dónde nos quedamos, no? Hasta ahorita la encuesta del norte está hablando de 46% para Jaime Rodríguez Calderón, 29%. Estamos hablando de 17 puntos de diferencia en porcentuales. Y pues bueno, esto verdaderamente nos habla muy claramente de lo que... Y en las cuentas del PREP ya lo rebasó a los dos, ya va adelante y sigue sumando votos. Entonces pareciera ser que lo que hemos visto, claro, pásate para acá, ahí voy, que lo que vamos viendo refleja el sentido de las encuestas, ¿no? Y que se está viendo ahora sí que un perfil distinto. A mí me preocupa un poco la precipitación de la concentración en la macroplaza, porque yo estaba viendo que incluso en las televisoras en la red nacional sí es una invitación del Bronco a sus seguidores. Me parece un poquito precipitado, yo creo que deberían de guardar un poquito más, claro, porque abonar ahorita en el encono no es útil, aunque bueno, también la declaración del PRI de prácticamente desconocer el triunfo del Bronco, pues tampoco no suena bien, ¿verdad? Ahora con el 0.82% ¿de qué? Va del PREP, del CIPRE, 41.696 el Bronco, 29.454 Ivón, 24.77 el PAN. ¿Eso ya es del CIPRE? Es del CIPRE, sí. Bueno, entonces está muy parecido a la que veíamos de la del norte. Sí. Que sin duda el norte es un reflejo de esto. Sí, seguramente. Oye, sí. Vamos a hacer un paréntesis, están de acuerdo Horacio y desde luego Luis Lauro para emitir otra opinión personal mía. Yo estaba un poco decepcionado porque pensé que ya no iba a ser necesario darle continuidad a este tipo de programas de 15 diarios, porque pues como la política iba a terminar dando como resultado lo mismo de siempre, pero ahora más que nunca se requiere un medio alterno que dé una explicación objetiva, imparcial, pero sobre todo informativa de las cosas que están sucediendo. Entonces yo sugeriría, si están de acuerdo los amigos que nos están viendo y escuchando, que mantengamos ahora este programa lo más que podamos, que se concluya en un rato más, porque tal parece que ya hay una tendencia que ya es irreversible, exacto, contundente, irreversible, y vamos a que nos convoques en un próximo programa, no solamente para hacer la glosa de todo esto que sucedió hoy a lo largo de la jornada electoral, sino para ver y hacer un poco de examen prospectivo, qué es lo que va a pasar y qué es lo que debe ocurrir, ya no solamente en Nuevo León, sino en el resto de los estados, y ya no solamente en los estados donde hubo elecciones locales, sino en los demás estados del país, porque la política en México, no estoy hablando de manera hiperbólica, pero creo que ya cambió, y creo que ya las cosas cambiaron considerablemente el día de hoy, y es el comienzo de una forma de hacer política muy distinta a la que hemos estado viviendo quienes ya tenemos nuestros añitos en esta tierra, ¿no? Bueno, pues ese es uno de los propósitos con los que habíamos originalmente iniciado este proyecto de interlocución. Desde luego, pues al principio, al mismo tiempo que tenían muchas expectativas, también el grado de aventura con el que fuimos construyendo era muy elevado cada programa que hacíamos, y sobre todo que significó un salto, como dice un amigo mío, de 8 a 80, ¿verdad? Porque no es lo mismo hacer un programa que hacíamos de 1 hora
a hacer uno de 12, pues digamos, el salto es bastante considerable. Y en además, vivo. en vivo, que significa otro riesgo desde el punto de vista tecnológico considerable, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar abierto esta posibilidad, hacemos haríamos un balance entre nosotros para ver cuál sería en términos de viabilidad lo más conveniente para que entonces ya no pensáramos algo solamente en términos de lo que fue esta idea de programas piloto, que así como llegábamos a decirlo, ¿no? Sino que se conviertan realmente como algo más viable, sustentable, que le dé continuidad y que le dé un grado de profesionalismo, por supuesto, y que garanticemos también un tipo de comunicación mucho más de ida y vuelta con respecto a lo que son nuestro público cibernauta. No, ya es público en general, ya, Sí, Público en ya general. ciudadano no es diferente a usuario de redes sociales, ya eso es lo mismo. Fíjate que de alguna manera tenemos que llamarlo. Y bueno, pues las categorías están abiertas, ¿no? ¿Cómo yo tendremos creo que llamarle a los nuevos públicos? Mira, yo creo que ahora este esfuerzo de hoy me parece que no es un esfuerzo que haya resultado mal. Creo que la interacción que pudimos alcanzar con todos los actores de todos los espectros y de diferentes escenarios, ahora sí que nos volamos la barda porque fuimos a dar hasta Portugal, ¿no? Pero tuvimos analistas del centro del país, de la capital de la República, de uno y otro de las fronteras ideológicas existentes, ¿no? A todo lo largo de la jornada creo que se enriqueció mucho la visión de quienes nos siguieron y creo que podremos estarlo ventilando en los días siguientes mientras nosotros hacemos nuestro ejercicio de reflexión para ver qué sigue. Pero creo que la experiencia ha sido agradable, ha sido nutritiva, que por cuanto abre un canal diferente y que habría que ver la manera de explorar mejores condiciones, ¿no? para realizar esto. Pero el ejercicio de hoy creo que ha sido un ejercicio muy útil, provechoso, y que valdría la pena replicarlo. Ahora, eso es por lo que hace a lo de nosotros, ¿no? Pero en lo que toca al nuevo quehacer político, yo estoy de acuerdo contigo, Elo. Yo creo que el país ya cambió y lo habíamos comentado en algún momento nosotros atrás de cámaras, ¿no? De si llegaba a ganar el Bronco, se iba a dar un cambio que no nos imaginábamos para dónde estaría caminando, ¿no? Seguimos sin imaginarnos para dónde, pero ya tenemos el primer elemento, ganó la elección y ese es un primer elemento. Lo que sigue es qué rumbo va a seguir, qué es lo que va a pasar en el resto de los días, que es toda una incertidumbre, es toda un enigma, ¿no? Porque ciertamente en el camino de la campaña pues no queda clara ninguna propuesta, todo el mundo se la pasó hablando mal de los otros, ¿no? Y además una campaña, alguien decía, es que el Bronco no hace guerra sucia, y yo les decía, pues es que no necesita, pues basta con que describa lo que ha hecho el gobierno, eso es suficiente. Pero, y a él sí le pegaban muy duro y tal, pues bueno, pero en eso se quedó, o sea, era una denuncia tras denuncia tras denuncia, y pues no pasaba de ahí. Pero bueno, ¿y qué vas a hacer? Me estaba recibiendo aquí de gente vinculada al deporte que me dicen, nos quedamos esperando una propuesta para el deporte, jamás hubo una. Y sí hubo una muy triste, porque él dijo que iba a darle chamba a los Tigres y los Rayados para que anduvieran promoviendo el deporte en todo el estado. El fútbol soccer no es el único deporte, para empezar, y en segundo lugar, el deporte profesional está muy lejos de ser un deporte, es un espectáculo del que son dueñas las televisoras y demás. Pero, o sea, que no tiene claro el tema del deporte, y ahí va a tener que trabajar muy fuerte. Los chavos dicen, bueno, sí, está bien, vamos con él y todo, pero
y que sigue, ¿no? En lo que a nosotros hace, a nuestra disciplina, a nuestros intereses. Creo que hay muchas páginas todavía por escribirse y tendremos que de alguna manera ser partícipes de esta nueva historia, ¿no? Como lo hemos sido desde siempre. Déjame hacer un poco de teoría política. La visión que se tenía de las mayorías... Tienes unos cuantos minutos. Muy breves. La teoría política hablaba de mayorías con términos muy diferentes en el siglo XIX al siglo XX. En el siglo XIX las mayorías se quedaban con todo y las mayorías mandaban, y era la voz del pueblo, la voz de Dios, se decía. En el siglo XX y sobre todo a finales de ese siglo tan agitado en muchos aspectos sociales y de cambios científicos y de dos grandes guerras mundiales, arrojó otro concepto de mayorías que implica forzosamente ir acompañado del respeto a las minorías sociales, las minorías de raza, pero también las minorías políticas. No hay mayorías si no hay respeto a las minorías. Y las minorías, aun y cuando no estemos de acuerdo con sus ideales, con sus creencias o sus valores políticos, deben también ser respetadas y tener su espacio en la arena política y en la arena electoral. Lo que hemos estado viendo de tanta guerra sucia es que ya hay una conversión del adversario en enemigo. Y esto está provocando una polarización social que solamente lo veíamos en algunos partidos de fútbol. Y la política es algo más serio que un partido de fútbol. Y no podemos ver tampoco al adversario como si fuera un enemigo a vencer, a destruir y a aniquilar. No existe, decía yo, los linchamientos morales dentro de la política. Se trata de construir, y la construcción implica hacer acuerdos, llevar a consensos, y lo más importante es respetar a lo que opinen el resto de los ciudadanos y hacer que se incluyan en un proyecto de país común. Esto se nos olvida porque traemos todavía algo que tú has estudiado muy bien, y que es la visión de la política como duelo entre contrarios, a la especie de lo que pedía Carl Schmitt, cuando la política es más bien responsabilidad, es convicción, pero también es acción en conjunto. Y los tiempos, el otro elemento importante es que, ¿qué fue primero? Como esa vieja discusión del huevo y la gallina, también, y alguien me decía, bueno, también se nos olvida que, a ver, ¿qué fue primero, el huevo y la gallina o el gallo? Porque también, a ver, pero también aquí, ¿qué fue primero? ¿Fue primero el partido político o fue primero la campaña electoral o fue primero la negociación política? Porque los parlamentos, en el caso de la historia parlamentaria inglesa, que es también un modelo interesante de estudiar, lo que está ahí presente es que la valía de los grupos parlamentarios es el encuentro y la negociación. Obviamente la discusión, pero es la negociación, y nosotros creemos que los políticos es la discusión que pasa a un terreno del adversario al enemigo, porque pues obviamente sacan los trapitos al sol, y a la hora de la campaña y cuando hay cultura política de bajo nivel, pues se confunden discusión, ¿no?, con guerra abierta. Pero acuérdense que la democracia, siguiendo lo que tú estás mencionando y muy bien, Luis Lauro, la democracia para que funcione tiene que ser aburrida. No hay grandes sobresaltos en una democracia estándar. No, pero no tiene por qué ser aburrido. No, sí, en este sentido, tiene que mantener bien encauzadas las opiniones. No podemos rebasar cierto código de ética no escrito. Sí es tolerable la guerra sucia, pero hasta cierto punto. No podemos tampoco convertir en una guerra o en una especie de batalla generacional o una batalla fratricida en algo que no es simplemente ir a depositar nuestro voto en la urna y votar por el que nosotros más queramos, y el que tenga más votos gana. Eso es la democracia nada más. El que tenga más votos gana, y se respeta la opinión de los que quedaron en segundo, en tercero, en cuarto lugar. Y entonces, se acaba en este caso la elección, y ahora estamos hablando de la integración del gobierno, pero estamos hablando también de que entramos a un proceso de negociación, claro,
Claro, y de acuerdos, ¿no? Y de pensar que no todo se termina en la toma de decisión de un gobernante, hombre. Así Realmente la sociedad o el avance de cualquier comunidad no lo hace un alcalde ni lo hace un diputado, por más influyente que sea el diputado o el senador o el gobernador. Lo hacemos todos en conjunto. El crecimiento de un país lo hace el camarógrafo que está aquí frente a nosotros, los muchachos que allá están haciendo la programación para el envío de la señal, la señora que está teniendo una fonda y que todos los días se levanta a las 6 de la mañana para irse al mercado de abastos, abastecerse de los insumos que le va a dar a los clientes, el empresario que está poniendo en riesgo su capital para hacer crecer primero su negocio y después la economía del país. La patria se construye entre todos, hombre, y a veces el mejor gobernante es el que no nos estorba tanto y el que no llama tanto la atención y el que nos deja trabajar, o como dice el buen mexicano, acuérdense de Cantinflas, detrás de la raya, joven. Detrás de la raya, señor gobernador, señor político, nomás no me robe y déjeme jalar en paz. Déjenme decirles que esta transmisión nos vieron aquí en el país, nos vieron en Estados Unidos, en Portugal, en la India, en Israel y en Italia. ¿Tienes números también? Sí, pero digo, nos vieron en Italia 1, en Israel 1, en la India 2, en Portugal 4, ¿no? Pero ya en Estados Unidos y México sí. Es un número más interesante, pero lo que yo quiero resaltar es la utilidad que tienen las redes sociales. O sea, nosotros, cuando nos podíamos imaginar hace 15, 20 años que podíamos estar haciendo una transmisión como esta y que esta pudiera estar llegando a todo el mundo, ¿no? De alguna forma, si a alguien le interesa lo que está ocurriendo en México, en Nuevo León, que tiene dónde buscar, ¿no? Y llega con nosotros acá. Entonces ese es el dato que me parece más importante a mí de estas cosas, ¿no? Bueno, pues sí. Llegamos a la transmisión de 10 horas. Habíamos pensado que íbamos a llevar a cabo 12 horas, pero en un acuerdo mutuo con Horacio, con Eloy, vamos a espaldas de las mayorías. A espaldas de las mayorías y a lo mejor quienes nos están viendo por ahí, admiradores, admiradoras, querrán que sigamos a cuadro, pero pues vamos a proceder para administrarnos mejor, diríamos, ¿no? Y poder revirar un nuevo ciclo de programas de coloquio, ¿no? Más adelante. Claro. Entonces, pues vamos a despedir esta transmisión agradeciendo a todos los que han hecho posible la misma, los camarógrafos que, como bien aquí comenzó a hacer alusión Eloy, están detrás de cámaras, pero sin los cuales no hubiéramos hecho esto que pensábamos que ayer había un nivel de angustia, Horacio, ¿verdad? Tú me decías, ¿se va a hacer la transmisión o no se va a hacer? A gobernador. Yo creo que sí, bueno, la señal todavía andábamos batallando, ¿verdad? Estas ronchas son de puros nervios, de que no estaba muy claro de Nosotros han de traer ronchas peores. Sí, aquellos deben estar, y en salva hacia la parte, sí. Sí, la verdad es que sí había mucha inquietud, había algo de nerviosismo sobre si íbamos a tener con qué levantarlo. Si resistía el soporte, que agradecemos mucho que haya resistido con suficiencia. Y ahora lo vamos a poner a prueba en proyectos más robustos, como dicen a veces, ¿no? Pero que pues finalmente es un placer haber hecho este ejercicio y salir bien librados, tanto por la parte técnica, como decíamos, que es a veces la que más desconocemos, como por la parte de los invitados que pues, estuvieron a muy buen nivel, acompañándonos con su presencia, con su reflexión, con su análisis para tratar de cantar los matices adecuados, las referencias históricas, el dato duro, etcétera, ¿no? Yo creo que esto lo podemos profundizar más, le podemos dar más consistencia. Los invitados que se tomaron su tiempo para venir. Agradecemos desde luego a todos los que estuvieron presentes. No los podemos enumerar porque no me los tengo anotados aquí a la mano. Enamorar menos. Pero bueno,
agradecemos a todos ustedes y finalmente yo creo que la Comisión Estatal, las autoridades electorales también deben de estar agradecidas de que haya sido una jornada tranquila, con todo lo que es las atrasos en la instalación de casillas y alguna otra incidencia que se haya presentado por ahí. Yo creo que el saldo blanco es el que caracteriza y siempre se agradece por un lado, y por otro pues el hecho de que el margen de triunfo haya sido de esta magnitud para que las cosas entonces puedan entrar en lo que tiene razón también Horacio cuando dice no anticipemos las celebraciones, está en todo su derecho. La gente que votó y que resultó que su candidato ganara, pero tengan cuidado porque un problema, una riña pública, una deliberada intención de cometer un delito por parte de reventadores puede convertir una celebración en una justificación para que se vuelva una tragedia. Los ánimos siguen muy caldeados en unos partidos como en otros, entonces tengamos cautela, tengamos cuidado, vamos a celebrar en la casa, celebren con Coca-Cola en la casa sí pueden celebrar con tequila, entonces celebren con tequila, whisky, ron, leche, lo que ustedes quieran, o no celebren con nada y simplemente acuéstense a dormir porque hay muchas cosas que reflexionar al calor de la almohada. Datos importantes, Morena en el PREP nos están señalando que alcanza el 10% por encima de los demás partidos chiquitos. Los bonsai. Los bonsai, sí que el PT está batallando para alcanzar el 3.5, esperemos, falta mucho para el conteo. Movimiento pero Ciudadano, ¿tienes el dato? Movimiento Ciudadano va medio, ¿no? va en 4.66 a diferencia del 3.40 y tantos que trae el PT a nivel nacional. A nivel nacional, que son los partidos que están luchando todavía por mantener su registro, pero el dato interesante es el crecimiento de Morena, que Morena arranca de 0 y se va casi hasta el 10%, ¿no? Y en el DF es muy importante también ver cómo se distribuyen las posiciones en la asamblea, ¿no? Que también es el otro, aparte de las delegaciones, la asamblea, ¿no? Sí, pues bueno, mucho más importante incluso la asamblea que las delegaciones. Así es bastante más importante. Porque es lo que va a acotar a Mancera, al jefe de gobierno. Claro. Y es el voto de castigo al jefe de gobierno allá, ¿verdad? Así es. Bueno, pues son las 10 de la noche. Las 10 de la noche con 3 minutos después de 10 horas de transmisión. Gracias por estar con nosotros en este coloquio, en esta interlocución, y nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias. Gracias.